Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Espero que al ir a paso lento, tranquilito, sin prisas, esté comprendiendo más de este libro de los Hechos, un libro emocionante. Dice mi mamá, a mí me gusta leer los libros históricos y los evangelios porque voy como imaginando, como una película, lo que va sucediendo. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa así, ¿verdad? Leemos la vida de estos apóstoles, el trabajo que Dios hizo a través de ellos y nos emociona. Vamos viendo la obra de Dios, el crecimiento de la iglesia y es emocionante leerlo. Le invito a que ahora me acompañe en la lectura de Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 22. Hechos 4 del 13 al 22. Y cuando tenga la lectura, por favor se pone en pie para que mostremos reverencia a lo que va a ser leído, que es la palabra de nuestro Dios. Hechos 4, versículos 13 al 22 dice así: Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente, y a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan dijeron: vosotros mismos juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos concedes abrir tu palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos consuelo y esperanza en ti. Permite que con denuedo hablemos tu palabra, así como tu Hijo Jesucristo lo hacía, así como los apóstoles lo imitaron, que nosotros también le imitemos. Amén. Tome su lugar, por favor. Le he contado que una de las bendiciones de ir a la biblioteca Billy Graham, o sea, este museo de su vida y obra, es que también nos dan acceso a lugares restringidos, donde cosas que no entraron en la exposición nos las dejan ver, no tocar, pero sí nos las dejan ver. Y uno de los primeros lugares que uno visita en el Centro de Archivo e Investigación de la Vida de Billy Graham, donde vamos a hacer estudios particularmente de su predicación, de sus métodos, etc. Uno de los primeros lugares es una biblioteca donde hay más de 2,000 libros y hay otros 1,000 en la librería. Es decir, el hombre tenía más de 3,000 libros en su biblioteca, pero por encima de una sección donde se guardan artefactos de su vida están todas las transcripciones de todos los sermones que se tiene registro que predicó. O sea, miles de sermones. Pero no solo eso, sino también hay allí discursos que dio. Uno de ellos, una foto que yo tomé, es de el libro de 1981 en la Ciudad de México. En el libro de 1981 de la Ciudad de México, que tiene un tamaño así, como todos los demás, están no solamente las predicaciones que él dio en la Arena México, en la campaña evangelística que celebró aquí en esta ciudad, pero también están los discursos que dio delante de la Cámara de Diputados y de Senadores en la Ciudad de México. Lo cual es
sumamente impactante, hermanos, porque uno dice, está allí este documento que es algo que fue leído en mi país, en mi ciudad, en ese tiempo, frente a las autoridades de mi nación. Y junto con eso tienen allí una pared como de ese largo, con todas las fotografías y discursos y encuentros y cartas, toda la correspondencia que tuvo con mandatarios de otros países. Un muro como ese, que sería lo mismo que este, si el otro le queda muy lejos, pues. Un muro largote lleno de todos los discursos. Entre las cosas que nos enseñan, y si a alguien le interesa, ahí tengo la foto, es una tarjeta de Navidad que le envió la reina Isabel de Inglaterra, la que no tiene mucho que... Porque se escribían. Es más, la reina no usaba a su escribano. Era a la única persona en el mundo que le escribía de puño y letra. Entonces se mandaban cartas una y otra vez. Y yo no me imagino lo que debe ser eso. Mire, ya es bastante presión estar aquí en este momento. Y no es por menospreciar al auditorio que tengo aquí, pero usted se imagina que cuando uno debería hablar frente a gobernantes, frente a una reina como la reina Isabel o ese tipo de escenarios, pues tiene que tener muy precisas las palabras, muy cuidado lo que dice, no por temor, sino porque requiere cierto entrenamiento, ¿verdad? La elocuencia, todas esas personas llevan clases de oratoria, saben hablar en público, entonces uno no puede pararse allí a cantinflear o a que se le trabe la lengua y titubear y perderse en sus hojas. Tiene que estar firme, con mucho aplomo. Debe ser una presión impresionante. En el libro de Hechos, si usted va al capítulo 9, después de que el Señor Jesucristo apareció a Saulo de Tarso, a quien conocemos mejor como el apóstol Pablo, el Señor habló a Ananías en una visión. Y Ananías repeló y dijo, Señor, ¿cómo crees? Este es el que anda matando cristianos y me estás echando para allá. Y el Señor le dijo en Hechos 9:15, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Billy Graham llegó allí a estos lugares escoltado, ¿verdad? Le llevaban seguridad especial. Al apóstol Pablo lo llevaron encadenado. Pablo llegó ante esos dignatarios, ante esas autoridades como preso. Billy Graham llegó a veces pues hasta en carros blindados, ¿verdad? Una gran diferencia. No menosprecio por eso al hermano Graham, pero solamente digo, Pablo también estuvo frente a gente así. Y en el libro de los Hechos lo vamos a ver si el Señor no viene antes. Al paso que vamos probablemente sí, pero si no viene antes llegaremos allí a verlo frente a autoridades. Los apóstoles Pedro y Juan, en el capítulo 4, la semana pasada estábamos hablando de esto, ¿se acuerdan? Que los encadenaron, los aprisionaron, los llegaron allí, les echaron mano, se los llevaron presos, no necesariamente encadenados, pero sí presos, pasaron una noche presos, ahí llamaron al concilio de concilios, al Sanedrín, que estaba compuesto por lo que dice el versículo 5, los gobernantes, ancianos y escribas. Estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Una situación de mucha presión. Les echaron a lo más fuerte que tenían. Convocaron a todo mundo diciendo, aquí hay un asunto candente, tráete a todo el Sanedrín. Los 70 que lo componen tienen que estar aquí mañana para juzgar a estos hombres. Permítame ponerle un ejemplito más o menos de lo que esto podría significar o representar en nuestros tiempos. Imagínense un auditorio compuesto de las siguientes personas, como un ejemplito, un auditorio compuesto de las siguientes personas. Que se mandara a traer al Papa, que ya ni sé cómo se llama ahorita, perdonen, pero ya llevan varios en poco tiempo. Antes era Juan Pablo y todo el mundo sabíamos
quién era, pero se traen al Papa. Y que el Papa dice, sí, pero tráiganse a los cardenales, que son los siguientes en la jerarquía católica. Sí, pero tráiganse a los cardenales. Sí, pero tráiganse al arzobispo primado. Sí, pero tráiganse también a algunos senadores de la República y a algunos diputados hasta que seamos 70 aquí. Pues, ¿quiénes son los que van a comparecer ante semejante tribunal? Y entonces, y lo voy a decir con mucho respeto porque además tengo conocidos muy queridos que encajarían en este perfil. Y entonces se traen 2 campesinos mexicanos con ropa que denota su oficio, cuyo lenguaje es el propio de un campesino, que a lo mejor traen incluso su sombrerito y los pasan ahí enfrente. A estos son a los que vamos a juzgar entre todos. Entre el Papa, los cardenales, arzobispos primados, senadores y diputados. Ahí están todos, son 70 y ellos están al centro, encarando a semejante tribunal. Yo me imagino que se requiere mucho denuedo, porque denuedo es la palabra confianza. Ahí en el versículo 13 dice, al ver la confianza. Vaya por favor más adelante, capítulo 4, pero al versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Si usted tiene otras versiones, va a leer la palabra denuedo. Denuedo quiere decir confianza, pero no es una confianza normal. Es una plena y total seguridad en lo que se dice, que produce arrojo y valentía. No hay titubeos, se dice lo que se tiene que decir sin tapujos, sin concesiones, sin hacer un paso atrás. Esto es la verdad y nada más que la verdad, y si les gusta casi. Eso es tener confianza, eso es tener denuedo. Y los apóstoles aquí, en lo poco que han dicho, ¿verdad? Desde el versículo 8 están las palabras de Pedro, quien ya les dijo, ustedes mataron al Señor de la vida, ustedes lo crucificaron y Él es la piedra que es el cimiento. Él es la piedra angular. Y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y de pasadita descartó a la religión judía y a todas las demás religiones. No hay otro nombre. Hay un librito así chiquitito del pastor MacArthur que se titula, si no mal recuerdo, ¿por qué un solo camino? Y habla de la exclusividad de Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. Solamente en Cristo hay salvación. Así que está fácil. ¿A quién tiene que predicar usted y yo? A Cristo. No hay otro. No tenemos que andarle buscando a ver en cuál es el bueno. Este es el bueno. Ahora, lo ha de haber dicho Pedro con tanta convicción que ellos, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras, no tenían estudios, no tenían preparación, se maravillaban. Aquí hay una cuestión importante, hermanos. La maravilla de los integrantes del Sanedrín no estaba en lo que escuchaban, porque ellos despreciaban esto. De hecho, el versículo 17 dice, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno de este nombre, hasta de manera despectiva, que se callen en cuanto a esto. No se atreven a decir que no hablen en el nombre de Jesús. Les caía tan gordo, se les atoraba la lengua para decir el nombre Jesús. No, esto. Que se callen en cuanto a esto. Pero Pedro y Juan los asombraron con su denuedo. Y le voy a decir por qué. En su Biblia Gracia y Verdad, el pastor Albert Mohler hace un comentario al respecto de esto. Dice él que el Sanedrín no esperaba que los apóstoles hablaran con la firmeza que solamente tendría un filósofo griego elocuente de su tiempo. Esta era la manera de hablar de los filósofos y pensadores del tiempo.
con aplomo, con seguridad, con certeza, sabiendo, conociendo el tema completamente, y entonces puedo hablarme y darles cátedra al respecto, porque sé de lo que estoy hablando. Y yo ya le puse un ejemplito que, repito, tiene ninguna intención peyorativa, solamente para darnos una imagen de que estos sencillos pescadores que 4 años atrás estaban viviendo su vida normal, ostionería, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Estaban viviendo una vida normal. Y ahora parecían tener la seguridad de pensadores y filósofos del tiempo, el aplomo, el arrojo, la valentía que da el saber que esto que estoy diciendo es verdad. Y lo que ellos sabían que era verdad está en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, que Cristo murió y resucitó. Y es un hecho innegable. Yo lo vi con mis ojos y conviví con él 40 días más después de su resurrección, podían decir estos hombres. No hay duda. No fue como que por allí pasó la sombra de Jesús. Ha de estar vivo. Vamos a predicar que está vivo porque como que paréceme, diría mi abuelita, paréceme que lo vi. No, paréceme que lo vi. Se nos presentó, comió y dijo, vean que puedo comer para que se quede claro que no soy un fantasma, tóquenme. Y luego durante 40 días estuvo conviviendo con ellos y enseñándoles todavía más acerca del reino de los cielos, es lo que dice el inicio de este libro. De modo que no había duda. Su testimonio es poderoso, que es el título que tenemos como 7 semanas repitiendo, estaba hablando con Ian. Es un testimonio poderoso, primero por el milagro, luego por el mensaje y luego por la defensa que presentan ante que era el tribunal más alto al que se podían enfrentar en el territorio de Israel. Y no les temblaban los piececitos, estaban seguros. Yo me imagino que la noche anterior debió haber sido importante, aunque el relato de Lucas guarda silencio. Porque la noche anterior quizá por las mentes de estos hombres pasaba, pues cuando por fin se animaron a arrestar al Señor, lo mataron. Así que a ver qué pasa mañana. ¿Estás seguro, Pedro? Estoy seguro. ¿Y tú? No, yo también. Pues a ver qué pasa. Y allí estaba muy probablemente el paralítico, o ex paralítico, porque ahora está con ellos, ¿verdad? De hecho van a decir, pues es innegable, pues aquí está este hombre. Y entonces fue echado al ruedo luego que creyó, junto con los otros dos. Los otros tuvieron el tiempo con el Señor, creyó y ahora le vas para el bote. Pero ahí estaba. Quizá la noche anterior, ¿estás seguro? Pues mírame, pues estoy seguro. Pues entonces le damos, mañana paramos a ver qué sale. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, no venían de una escuela filosófica, venían de un ex carpintero o ex constructor llamado Jesús de Nazaret, al que ellos habían matado, era todo su entrenamiento. Y déjeme decirle, es el entrenamiento que todo creyente necesita. Una relación personal con Cristo a través de su palabra. Y entonces se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. No tenían nada que decir en contra, no porque no quisieran decir algo en contra, sino porque era absolutamente innegable que no podían negar que Dios había hecho un milagro a través de ellos. Es lo que continúa. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí. Este concilio es el Sanedrín, es el tribunal más alto, son los 70 que están allí representados en el versículo 5 y 6. Y dice además el versículo 16, deliberaban diciendo entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos. Note por favor algo bien importante. Aún aquellos hombres en su incredulidad reconocieron lo siguiente:
que era Dios quien había hecho el milagro, porque dice a través de ellos. No son ellos. Pedro lo había dicho, mírame, para que te des cuenta que no soy yo, mírame bien. Entonces en el nombre de Jesús, y ahora el Sanedrín dice, pues miren, el milagro que fue hecho a través de ellos es evidente. Y a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Es innegable. Vean lo que dice el versículo 22. El hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Creo que todos en nuestra colonia, ¿verdad?, conocemos más o menos a las personas, y si no en toda la colonia, al menos en unas cuadras alrededor, y decimos, mira, ahí va el señor que vive en tal lugar, o ahí va la señora que tiene a su hijo, y también conocemos a aquellos que tienen algún problema de salud, ¿verdad? Conocemos, viene la vecina que anda en silla de ruedas o que trae sus muletas, los identificamos. Lo mismo sería con este hombre, de tal forma que el Sanedrín no puede decir nada porque es un milagro notable, es evidente a todos los que viven en Jerusalén. No hay manera de negarlo. No hay forma de que digamos, mentirosos, están fingiendo. Para darle crédito a Jesús, le pagaron a alguien que se hiciera el cojito y que fingiera 2, 3 días. Y, mira, aquí está. No, tiene 40 años. Con ese simple hecho, piénselo así, con ese simple hecho, quiere decir que este hombre había estado paralizado por más tiempo de la vida que tuvo el Señor en esta tierra. Antes de que el Señor naciera, él ya estaba paralítico. ¿Por qué razón no fue sanado durante el ministerio del Señor Jesucristo? Pues quién sabe. O no andaba cerca, o no tuvo fe para acercarse al Señor. No sé por qué, pero era más el tiempo que llevaba paralizado que la propia vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Los planes perfectos del Señor, ¿no cree? Su parálisis duró hasta el día que tenía que durar para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Su parálisis duró hasta el día en que Dios recibiría gloria por medio de su sanidad. Una nota al calce para nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento va a durar hasta el momento en que traiga más gloria a Cristo. Y a lo mejor ese sufrimiento nos acompaña durante el resto de nuestros días. Pero un día, cuando lleguemos a la presencia de Dios y el sufrimiento acabe, también allí será para la gloria de Dios. Entonces, mientras sufres y cuando dejes de sufrir, todo es para la gloria de Dios. ¿Me explico? Y aquí este hombre ni siquiera le tocó de las bendiciones de mano directa del Señor Jesús. Le tocó a través de los apóstoles. Y para que estos tuvieran ocasión de dar testimonio valiente delante del Sanedrín. Ya le dije, yo me supongo que la presión era dura, la intimidación era dura. Y además le voy a decir algo, las amenazas eran en serio. Las amenazas eran en serio. Porque si usted pone atención en la lectura que haga cuando usted la quiera hacer de este libro de los Hechos, va a notar que aquí la animosidad es nada más de una advertencia verbal. Pero en el capítulo 5, versículo 40, los azotan. Si no me cree, véalo. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Otra vez, ya no hablen de ya cállense, no hablen de ese Jesús. Y los azotaron con látigo, pues. Les dieron su latigueada. Pero en el capítulo 6 arrestan a Esteban. Y en el capítulo 7 matan a Esteban. Las cosas van a ir aumentando, la tensión va a ir creciendo hasta que llegue a cobrar una primera vida y después muchas más. Un clásico de la literatura cristiana es el libro de los mártires de Fox. Si usted no lo ha leído, yo le aconsejo que lo lea. Le recomiendo mucho esa lectura. Y sale muy barato porque es un libro viejito, entonces a mí me costó creo 20 pesos. Pero
le voy a tener que advertir algo. Yo pensaba que iba a ser un poquito como Locos por Jesús, ¿no? Que trae un poquito de la historia y todo y luego te dice cómo murió. No, no, no. Este es prácticamente un recuento y este murió en tal fecha y luego murió el otro y luego ni te dice nada, nada más te dice y murió tal. Y el 5 de febrero, me acuerdo por el cumpleaños de mi mamá, el 5 de febrero tal año mataron a la hermanita tal y tal, así puros muertos. ¿Me acompaña a Génesis capítulo 3? Versículo 15. El Señor maldice a la serpiente física y luego maldice a la serpiente espiritual. La serpiente física está en el versículo 14. Vas a andar, maldita serás de los animales, más que las bestias del campo, sobre tu vientre andarás. Es decir, te vas a arrastrar sobre tu pecho. Y así andan las víboras, ¿verdad? Las serpientes, desde las chiquitas hasta las grandotas. ¿Cómo eran? Pues quién sabe. Ha de haber sido bien, pues el término más apropiado que encuentro es gacho, ¿verdad? Ha haber sido bien gacho ser Adán y Eva y ver que maldice a la serpiente y se transforma frente a tus propios ojos. No sé, se le cayeron las patas, si tenía patas o la sal, quién sabe cómo hayan sido. Pero ahora, o hasta eran de otra forma y las estiró el Señor para que anden zigzagueando por toda la vida. ¿Quién sabe cómo habrá sido? Pero luego maldice a la serpiente antigua, así le llama el Apocalipsis a Satanás, la serpiente antigua, y le llama así por Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese allí que en el versículo 15, en la segunda frase, y entre tu simiente y tu simiente, habla de una generación, de una familia, entre tu familia y su familia, pero luego habla de uno, y él, y uno de entre esos descendientes de la mujer va a aplastarte la cabeza a ti, Satanás. Y eso sabemos que se refiere al Señor Jesucristo, pero yo le llamo su atención a la frase media del versículo 15. Entre tu familia y su familia, es decir, voy a poner enemistad entre los hijos de Satanás y entre los hijos de la fe que van a ser los hijos de Eva. Desde allí está profetizada la persecución del pueblo de Israel primero y luego de los hijos de Dios, los creyentes. Desde allí está. Desde Génesis 3:15 se dice que iba a haber problemas. Por la gracia del Señor, no con la mayor parte de las personas, pero sí con algunos. Y en algunas sociedades con todos. Con todos. Hay hermanos nuestros infiltrados en ese tipo de sitios. Lo sabe, ¿verdad? Hay hermanos nuestros en lugares donde si es descubierto que son creyentes, es encontrada una Biblia en sus pertenencias, no hay preguntas, es muerte en ese lugar. No hay juicios de tráete al Sanedrín a ver qué hacemos con estos. Y no estoy diciendo que estos hombres la tenían fácil, digo que apenas es el inicio. Cuando todavía se tomaron la molestia de enjuiciar, después solamente encarcelarían. Y vendría un tipo llamado Saulo de Tarso que andaría correteándolos para echarlos a la cárcel y si era posible acabar con ellos, según da su propio testimonio a los Gálatas. Y yo quería acabar con la iglesia de Cristo, dice él. Es decir, los quería matar. Pero este apenas es el principio. Y el Señor proveyó de fe y fortaleza y fuerza. Yo me imagino que la primera vez que Billy Graham fue invitado a la Casa Blanca de Estados Unidos, ha de haber entrado con temor y temblor. No lo sé, me imagino. Yo me imagino que todo creyente al comparecer frente a alguna autoridad ha de sentir presión. Pero el Señor acompañará allí, ¿sabe? ¿Quiere ver lo que dice
este mismo apóstol que estuvo frente al Sanedrín en aquel día, en su primer carta en el capítulo 3, versículo 15. Es más, lea desde el versículo 13. Primera de Pedro 3, 13 hasta el 16. ¿Y quién os podrá hacer daño si mostráis tener celo por lo bueno? Pero si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Así que siempre estén preparados para presentar defensa. Y dice allí, con mansedumbre y reverencia. Ahora, permítame aclarar algo. Pedro no está diciendo que la mansedumbre y reverencia sea necesariamente hacia las autoridades, aunque en esa misma carta dice que hay que respetar a las autoridades. Y Pedro y Juan aquí demostraron ese respeto en Hechos capítulo 4. Pero él dice mansedumbre y reverencia por el mensaje, por la defensa, por lo que ustedes están hablando. Sigan mostrando reverencia al Señor cuando presenten su defensa, haciéndolo con reverencia al nombre de Dios. Es el nombre que merece reverencia. Regrésese a Hechos 4, por favor. Estamos en el versículo 17. Mas a fin que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo. Aquí va a parar en una amenaza, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Otra escena. Entonces primero están allí, hablan, los sacan, se quedan estos 70 hablando y dicen, pues al menos hay que amenazarlos. Quién sabe cuánto hayan tardado en deliberar, pero la conclusión es vamos a meterles una buena amenaza, que ya, diríamos los mexicanos, que ya le bajen. Ahora tengo que aclarar esos dichos, esas palabras, porque gracias a Dios cada vez tenemos más representantes de las naciones aquí, ¿verdad? Norteamericanos, venezolanos, cubanos, guatemaltecos, haitianos. Entonces tengo que aclarar que ya le bajen quiere decir esténse quietos. ¿Verdad? Y les dicen ya estuvo, bájenle. Queda todo en una amenaza hasta aquí en el versículo 18. La escena, regresan ellos. Cuando ellos los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el versículo 20 hay una doble negación. Las dos formas griegas de decir no aparecen en ese versículo. No como redundando en su hablar. Elocuencia no les faltaba, sino como un absolutamente no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No es nada más un no podemos, es un no hay manera de que ustedes con sus amenacitas nos vayan a callar. Para callarlos los iban a tener que matar y eso lo iban a entender tanto unos como los otros tiempo después. Para matarnos nos van a tener que callar, no les queda de otra. Y yo me pregunto, hermanos, si nosotros tenemos la misma confianza, el mismo denuedo para decir, estoy tan absolutamente convencido de lo que dice la palabra de Dios, que nadie me va a callar, para callarme me van a tener que hacer algo. A Juan, a Pedro lo mataron, dice la tradición, que lo crucificaron, no ahorita, mucho después, de cabeza. ¿Verdad? Por eso en la catedral de San Pedro le dicen, allí en el Vaticano hay cruces invertidas. Hay algunos cristianos que se escandalizan y dicen, ahí está el símbolo satánico, míralo. Es porque es la catedral de San Pedro y él murió, dice la tradición, con una cruz invertida. Por eso están cruces invertidas en esa catedral. Pero de Juan
Pues dice la historia, no la Biblia, pero dicen los historiadores que le trataron de hacer de todo. Hasta me lo echaron a un caldero con aceite hirviendo para tratar de matarlo y no se murió. Por eso en el libro Locos por Jesús, y señor Arturín, porque lo leímos hace años, ¿verdad? El libro Locos por Jesús dice, le titula Juan el Indestructible. Pues no se muere, háganle de todo, nomás no se muere. Entonces, como no se moría, lo echaron a la isla de Patmos, que no era Hawái, no era Cozumel, Isla Mujeres. Era una isla de trabajos forzosos del Imperio Romano, era una isla cárcel. Era más bien como San Quintín, ¿verdad? Allá lo echaron para callarlo y allá recibió el Apocalipsis. O sea, nomás no les salía una. Estos judíos eran como el coyote del coyote y el correcaminos, ¿no? Quiere echar al correcaminos, pues nomás no puede, todo le cae a él encima, todo le pasa a él, todo lo que planea le sale en contra. Estos quisieron matar a Juan y no pudieron. Pero para callarlos iban a tener que recurrir a medidas más extremas, porque estos hombres estaban decididos a no callarse jamás. Cállense. Y ellos dijeron, pues ustedes que saben de leyes, ustedes que conocen la ley de Dios, ustedes que están tan entendidos de la palabra de Dios, deberían entender y deberían comprender que no es posible anteponer las palabras de los hombres a las palabras de Dios. Y la declaración que están haciendo, hermanos, tiene un peso profundo y grande. Porque están ante los representantes de la ley judía y ellos ahora están afirmando, pues nosotros tenemos un mensaje que anula lo que venga de ustedes. La revelación y el mensaje que nosotros tenemos no está por encima de la palabra que ellos sostenían, pero sí de todas las tradiciones y mandatos humanos que fariseos, escribas y saduceos con todas sus interpretaciones habían hecho de la ley de Dios. Ahora estos dos pequeños campesinos que estaban ante estos gigantes en autoridad dicen, pues nosotros tenemos algo y sabemos algo que ustedes no saben. Y que pesa más y vale más y tiene más vigencia y es más necesario que todo lo que ustedes enseñan juntos. Por eso no nos podemos callar y ni nos vamos a callar. ¿Ya le vio la poderosa autoridad del Señor a través de estos hombres? No es que ellos tuvieran autoridad, es que el mensaje que cargaban tenía autoridad. Hace algún tiempo, quizá algunos de ustedes han visto, subieron un videíto cortito del pastor MacArthur en esas preguntas y respuestas que hace en su iglesia y le pregunta a una hermana ¿hasta dónde llega la autoridad de un pastor? Y él dice, un pastor no tiene autoridad en sí mismo, la autoridad la tiene la palabra de Dios. Los hombres somos hombres. Estos también eran hombres, sé que eran apóstoles, que ellos sí recibieron revelación nueva que plasmaron aquí en el Nuevo Testamento. Pero ellos no tenían una autoridad. Los escritos que Dios dejó a través de ellos sí. Lo que hoy tiene autoridad no somos usted y yo, sino este libro que es la palabra de Dios. Es por eso que nos envalentonamos y es por eso que nos sentimos seguros. Porque no son mis palabras, no son mis dichos, es lo que Dios dijo. Temblaría yo de pararme aquí a decir mis opiniones, pues ahí sí, debátanlas y díganme qué les parece, pero si me paro aquí a explicar la Biblia no tengo problema y usted tampoco. Y si allá afuera usted lo que proclama es el Evangelio de Cristo, no tiene problema, dígalo con certeza y sin ninguna vergüenza. Esto es como es. Y llevamos 2000 años y apenas estamos agarrando vuelo. Lo que falta, porque viene lo mejor. ¿Se da cuenta que estos hombres decían, juzguen? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios, su Hijo Jesucristo, nos mandó a predicar este evangelio por todos lados, a ser testigos suyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nos envió a predicar el evangelio a toda criatura. Dijo que toda potestad es suya y por tanto nosotros teníamos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. En pocas palabras le dije lo que dice Marcos, lo que dice Mateo y lo que dice Hechos en cuanto a la gran comisión. Y entonces no nos vamos a callar, porque Él es una autoridad superior a ustedes y nosotros le vamos a hacer caso a Él. Así que juzguen si es
correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque nosotros de ninguna manera podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren el testimonio de Juan, porque hemos hablado mucho de Pedro. Juan también tenía su genio, ¿se acuerda? Era hijo del trueno, le decía el Señor. Entonces no nada más Pedro, sino también Juan. También tenía boquita, también hablaba, que temperamento no le faltaba. Su testimonio lo podemos ver en 1 de Juan capítulo 1, en los versículos 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pausa. Escuchó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Ahí ya van 3 sentidos: vista, oído, tacto. Acuérdese que este hombre hasta se recostó en el Señor, como un amigo cercano, como un hermano mayor, como le haría un hermano menor a un hermano mayor. Bueno, si se llevan bien, ¿no? En una de esas no, pero si se llevan bien. Versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y Juan lo menciona en el versículo 3, lo que hemos visto y oído. Años después, Juan seguía hablando de lo que había visto y de lo que había oído. No cambiaba. No entendía con las amenazas. Para cuando él escribió esto, ya muchos de sus compañeros, ya muchos de sus hermanos cristianos de su tiempo ya habían muerto por decir esto. Y él decía, pues lo que no hemos visto y oído, eso seguimos diciendo. Y lo vamos a seguir diciendo. Todo lo que hemos visto y oído. A veces pensamos, hermanos, que estamos en desventaja de estos hombres. Es que si tan solo el Señor me diera una muestra así sobrenatural, yo tendría más fe. Yo podría confiar, estaría más tranquilo. Mira, que el Señor me dejara ver algo. Para responder a eso tengo las palabras de Pedro, el otro apóstol que estaba allí, dando testimonio y que siguió dando testimonio y llegó al final de su vida diciendo, a mí no me es molesto decirles las mismas cosas porque quiero que se acuerden de ellas cuando yo no esté. Él dijo esto del Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pero cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿De qué experiencia está hablando Pedro? De la transfiguración. Él no estuvo en el bautismo del Señor, pero sí estuvo en la transfiguración. Cuando la gloria, dice, está llamando a Dios así, la gloria le habló a Jesús, dice, yo estuve allí. Yo vi a Cristo en su estado glorioso como Él verdaderamente es. No como cuando estuvo en la tierra, sino como Él verdaderamente es. Yo lo vi. Allí estuvimos y escuchamos esta declaración, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pues yo lo vi, pero ustedes tienen la palabra. Así que no están en desventaja. Ustedes tienen la palabra. Ahora la cuestión es si nos acercamos a esto con la misma expectación y reverencia que nos acercaríamos a Cristo resucitado. ¿O lo vemos como un libro? Bueno, sí es un libro, pero esta es la palabra de Dios, no es como cualquier otro libro en este mundo.
pero nos acercamos con la expectación y la reverencia y el hambre y el deseo y el temor y el temblor que debe dar venir ante el Dios Santo, porque aquí va a hablar a través de la comprensión de la Escritura. Entonces ellos no podían dejar de decir. Y nosotros no estamos en desventaja y por eso tampoco podemos dejar de decir. Y por eso venimos cada domingo. Porque usted no viene a escucharme a mí o a él o a otro maestro. Viene a escuchar la palabra de Dios a través de quien venga, ¿verdad? No venimos por los hombres, venimos por la palabra del Señor, que nos sea enseñada, explicada, proclamada. Eso es lo que queremos. Así que vea en el versículo 21. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, hombre, los acaban de dejar callados, los acaban de dejar sin argumentos. El poder de Dios en el milagro, el poder de Dios en el mensaje, el poder de Dios en la defensa, les acaba de robar todo pretexto que puedan tener para censurarlos, pero también les acaba de robar toda motivación que puedan tener para intimidarlos. Estos hombres no son intimidables, no se les puede amedrentar. Dice allí, ellos les amenazaron, ellos después de amenazarles, otra vez los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Ese verbo glorificar es un tiempo presente. Estaban todavía conmocionados, muchos alabando a Dios. Cuando dice el pueblo, usted tiene que entender que esta es una forma, es una hipérbole, es una exageración sana. No es una exageración mentirosa, sino es una manera de hablar, ¿verdad? Me estoy muriendo de hambre. Tienes mucha hambre, pero no te estás muriendo. Quien se está muriendo de hambre no puede ya ni hablar. Pero es una exageración para decir, pues ya es hora de comer, ¿no? Cuando dice que todo el pueblo estaba alabando a Dios, es una hipérbole, es una exageración sana para decir que muchos seguían desde el día anterior alabando a Dios por lo que habían visto. Piénselo así, muchos de estos habrían visto al Señor Jesús, o habrían escuchado de Él y lo que hacía. Pero ahora ya se había muerto en el pensamiento de muchos, porque esa fue la versión oficial. Se murió, ya, aunque no estaba muerto. Pero ahora el poder de Dios estaba otra vez allí. Y piénselo en el contexto histórico de estas palabras, porque este pueblo estaba invadido por gentiles, pisoteado. La tierra estaba siendo transitada, pisoteada por gentiles. La tierra que había sido prometida a Abraham, pacto abrámico, la tierra que había sido prometida a Abraham, el lugar del reino de David, donde debía estar sentado un heredero de David, no un edomita. Todo parecía indicar que Dios se había olvidado de ellos. No habían tenido profeta durante 400 años hasta que apareció Juan el Bautista y ese lo mató el edomita Herodes. Y parecía que había por allí alguien que era Jesús, el de Nazaret, pero ahora ya no estaba tampoco. Pero Dios seguía obrando milagros y esto daba un rayito de esperanza. Dios no se ha olvidado de nosotros. Siguen alabando a Dios desde el día anterior. No tenían manera de castigarlos por causa del pueblo. ¿Sabe qué es lo triste? Que estos hombres tenían una demostración del poder de Dios frente a sus ojos. Y lo que estaban pensando es, no quedemos mal ante la gente. Su reputación. Vamos a perder credibilidad como jueces si hacemos algo que todos nos pueden decir que están haciendo. Dios si obró un milagro, ¿por qué los juzgan y los condenan? Y perderían todo tipo de credibilidad. Su reputación iba adelante. Tenían un milagro de Dios en el nombre de Jesús.
para creer, y ni aún así creyeron. Por eso, hermano, que Dios ha hecho y puede hacer milagros, nadie lo discute, nadie lo pone en duda. Pero la fe no depende del milagro, porque no andamos por vista, andamos por fe. Aunque Dios no lo haga, aunque Dios no se manifieste así jamás en tu vida o en la de alguien que conozcas, es la fe lo que te tiene en Cristo y es la fe lo que te mueve. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. Era innegable. Como era innegable que Dios había obrado un milagro en aquel paralizado, era innegable que Dios había obrado un milagro en los apóstoles. Hacía unas semanas atrás estos estaban escondidos en el aposento alto porque su maestro había muerto. Pensando que todo se había acabado. Hasta que se presentó su maestro vivo y dijo, pasad a vosotros. Y eso cambió. Le dio la vuelta a toda su manera de pensar. Cuando venimos a Cristo, Él le da la vuelta a toda nuestra manera de pensar. Y nos hace lo que no éramos. Todavía no somos lo que debemos ser. Lo que un día seremos en el cielo. Pero por la gracia de Dios ya no somos lo que fuimos. Y por la gracia de Dios somos lo que somos hoy. Señor, bendice tu palabra, que eche el fruto para el que la enviaste. Que traiga el Señor vida a nuestra vida. Gloria a tu nombre. Salvación a los perdidos y edificación a tu iglesia. Amén.